Conceptos básicos de la teoría general de sistemas. Definiciones. Continuamos ahora con un siguiente grupo de conceptos a trabajarse en la teoría general de sistemas. Energía. Para la teoría general de sistemas, el concepto de energía es el mismo que para otras ciencias, solo que lo aplica desde la perspectiva de sistema. Desde esta perspectiva se dice que en el entorno en el cual está ubicado el sistema hay energía para alimentar el funcionamiento del sistema. Un ejemplo de esto sería el manejo de un motor, para el cual se necesita inyectarle gasolina. El funcionamiento del sistema hace que éste consuma la energía que está recibiendo a través del medio. Y si la energía no es reemplazada o no es provista, el sistema tiende a ser destruido. Entropía. El concepto de entropía se relaciona con el desorden natural que presentan todos los sistemas. Es decir, un sistema, cualquiera que éste sea, por su solo funcionamiento, produce desorden dentro de sí. El desorden más común es el desgaste de los elementos o el desgaste de las piezas. Se dice que todo sistema tiende hacia el desorden. Según la segunda ley de la termodinámica, la cantidad de entropía tiende a incrementarse con el tiempo. Eso quiere decir que entre mayor sea el tiempo que pase, los sistemas tienden a sufrir de mayor cantidad de desorden. Esto se mira más acentuado cuando el sistema tiende a hallar el equilibrio. Entre más próximo el sistema se encuentre hacia el equilibrio, se encontrará mayor entropía. ¿Pero por qué sucede esto? Para equilibrar un sistema es necesario modificar o cambiar las condiciones de trabajo que éste tiene. Eso quiere decir que implica cambiar elementos o el funcionamiento de estos dentro del sistema. Los cambios dentro de un sistema llevan a que las piezas que no han sido cambiadas sufran de mayor desgaste. Este tipo de desgaste es un tipo de entropía. Para comprender más claramente el concepto de entropía, vamos a ver algunos ejemplos. En primer lugar, pensemos en la ruptura de un plato. Si consideramos a un plato como un sistema en orden y en equilibrio, cuando éste se rompe, vemos que su fragmentación, lo que es un suceso natural y temporal, que sucede de manera espontánea, genera el desorden en los elementos que conforman al plato. Otro ejemplo para comprender la entropía es la vejez y la muerte. El cuerpo humano se compone de diferentes elementos que tienen procesos definidos. Sin embargo, con el transcurso del tiempo, estos sistemas, ya sea por el uso o el abuso, sufren fallas que al irse incrementando terminan con la muerte del individuo. Hablando más específicamente de la entropía que se puede generar en el cuerpo humano, encontramos las enfermedades. Causan desgaste de los organismos, reduciendo el tiempo de vida. Pero hay entropías más simples de comprender dentro del cuerpo humano. Por ejemplo, las arrugas. ¿Por qué aparecen las arrugas en la piel? Las arrugas en la piel suceden porque la duplicación constante de células
hacen que se generen copias imperfectas de las células originales. En este caso, lo que se reproduce mal es la piel. Cada vez que la piel sufre alguna anomalía o alguna falla en su proceso de duplicación, se generan arrugas. Otro ejemplo de entropía es el fin del universo. Si consideramos que el universo se encuentra en un proceso de expansión, tomando como condición que se creó a partir del Big Bang, llegará un punto en donde se extienda tanto que la fuerza de gravedad no va a ser capaz de sostenerlo, y eso hará que el sistema se destruya. Llegará a un punto tal en donde se desordene que ya no va a poder ser considerado como el mismo sistema. Sin embargo, como existe desorden, también existe orden, o la posibilidad de que los elementos que existen dentro del sistema tiendan a organizarse. Eso quiere decir que existen dos tipos de entropía. La entropía positiva, en la cual se incrementa el desorden, y también la entropía negativa, en la cual se reduce el desorden o se incrementa el orden. A esto se le denomina negantropía, pero esta la trataremos más adelante. La equifinalidad. La equifinalidad tiene que ver con la posibilidad de que un sistema consiga llegar a un mismo resultado por diferentes medios o por diferentes caminos. Pero para conseguir la equifinalidad se debe tener en cuenta que el objetivo a cumplir debe ser claro y que deben existir diferentes formas para conseguir este objetivo. Un ejemplo sencillo puede ser las matemáticas, en donde un resultado se puede obtener a partir de diferentes combinaciones de símbolos matemáticos. Otro ejemplo de equifinalidad es cuando una empresa se plantea como objetivo aumentar las utilidades y para lograrlo puede tomar varias decisiones, como por ejemplo reducir los costos de producción, ya sea incrementando la producción o cambiando los materiales con los que se está trabajando. También puede aumentar el margen de ganancias o aumentar el volumen de ventas mediante la adquisición de nuevos mercados. Otro ejemplo es obtener la figura deseada, en la cual uno puede hacerlo mediante ejercicio o haciéndose una liposucción o haciéndose, puede ser un balón gástrico. El determinar cuál es la mejor opción es responsabilidad del sistema y éste debe determinar o identificar con cuál de las opciones se va a producir menor cantidad de entropía, al igual que valorar la relación costo-beneficio entre la toma de cada uno y el objetivo a cumplir. Un ejemplo de este podría ser pensar en una compañía de telecomunicaciones. La compañía de telecomunicaciones puede querer abarcar diferentes mercados. Por ejemplo, ser el número uno en Internet o ser el número uno en la distribución de televisión por cable o ser el número uno en la venta de telefonía fija o en la venta de telefonía móvil. Para alcanzar cualquiera de estas metas, ellos pueden aplicar
las mismas estrategias. Por ejemplo, el manejo de la publicidad. La publicidad se puede encaminar a obtener cualquiera de los resultados antes esperados y cambiará dependiendo del objetivo al que se quiera llegar. El equilibrio en los sistemas. El equilibrio en los sistemas busca a través ya sea de la equifinalidad o la multifinalidad mantener el estado actual del sistema por el mayor periodo de tiempo posible. Como se miró anteriormente, la búsqueda del equilibrio conlleva a la aparición de la entropía y el desorden lleva a la destrucción del sistema. Pero ¿cómo hace el sistema entonces para mantenerse en equilibrio y ir en contra de la entropía? Para ello requiere importar recursos provenientes del ambiente. Estos recursos pueden ser energía o materiales o flujos de información que le permitan contrarrestar la entropía y mantener el estado actual. Emergencia en los sistemas. El concepto de emergencia en los sistemas se relaciona con la posibilidad de que dentro de un sistema puedan emerger o surgir nuevos sistemas. Tenemos que tener en cuenta que la perspectiva del sistema viene dada por el punto de vista del observador. Esto quiere decir que quien estudia el sistema es el que lo delimita, el que dice qué tanto va a abarcar el mismo y qué elementos componen este sistema. También es obligación del analista o del observador determinar qué elementos existen dentro del sistema y si dentro de estos elementos existiera otro sistema, se requiere plantear un nuevo estado de emergencia que conlleva a una nueva delimitación y a una nueva identificación de elementos. Sin embargo, es necesario comprender que lo más importante para el estado de emergencia es la delimitación del sistema. Determinar hasta dónde o qué tan interesado está el observador de realizar el estudio. Esto permitirá clasificar los elementos como elementos y no como nuevos sistemas. Estructura de un sistema. La estructura de un sistema se centra en las relaciones que crean los elementos y que son las que dan las características al sistema. Por ejemplo, si consideramos los siguientes elementos: motor, chasis, llantas, y lo relacionamos de tal manera que nos den como resultado el objeto carro, este será el objeto de estudio. Sin embargo, podemos hacer la misma relación de los elementos y obtener un sistema totalmente diferente, como sería el caso de una moto. Sin embargo, la estructura debe tener un modelo general en el cual sea posible identificar elementos de entrada, procesamientos y salidas, en donde los elementos de entrada, después de haber pasado por un procesamiento, deben ser diferentes a los elementos de salida. Además, el sistema debe contener o debe poseer sistemas de control, los cuales analizan las salidas, el procesamiento y las entradas. Estos sistemas de control deben evaluar la calidad de las entradas
de las salidas o el consumo de energía que se está gastando en el procesamiento. Esto permite al sistema adecuarse mediante señales de retroalimentación. Esta estructura permitirá identificar diferentes cosas. Por ejemplo, cuando es necesario aplicar procesos de equifinalidad, procesos de multifinalidad o si se está presentando entropía negativa o entropía positiva. De igual manera, los procesos de control nos van a permitir determinar si es necesario absorber energía del medio y qué energía es requerida para que el proceso siga funcionando. Esto debe ser independiente de los materiales que utilice el sistema para trabajar. Por ejemplo, hablando del cuerpo humano, decimos que éste requiere alimento para su funcionamiento. Pero también decimos que la mala alimentación o el abuso sobre ciertos tipos de alimento producen resultados negativos como es el sobrepeso. La información de control nos puede permitir identificar cuáles alimentos son los más adecuados para seguir funcionando o para mejorar nuestra calidad de vida. De igual manera, no se puede olvidar que el sistema está inmerso dentro de otros sistemas y que además de las relaciones internas que existen dentro del sistema, existen relaciones con su entorno. Por lo tanto, se recomienda analizar el sistema desde una estructura primaria para identificar cómo se interrelacionan los elementos dentro del sistema y hacer una hiperestructura o identificar las relaciones externas que el sistema posee. Todos estos estudios o todos este tipo de análisis deben poder identificarse en la estructura. Por ejemplo, el medio ambiente. Se dice que una de las mayores fuentes de contaminación que existe es la producción de cárnicos. Pero si no existe alimento, el ser humano se muere de hambre. ¿Qué se plantea? Lo que se plantea es poder llegar a un punto de equilibrio en donde la producción de alimento no lleve a la destrucción del planeta, o poder reemplazar los alimentos que consumimos actualmente por unos que produzcan un menor impacto en el medio ambiente. El concepto de frontera. Las fronteras son una conceptualización del ser humano. Por lo tanto, son invisibles. Y esta misma lógica se aplica a la frontera de un sistema. Un sistema está delimitado o encerrado por una frontera, pero la frontera es definida única y exclusivamente por quien observa al sistema. Quien hace el estudio es el que determina el alcance del sistema, hasta dónde va a llegar y qué elementos lo componen. Ahora sí, el sistema está inmerso dentro del medio o el entorno, lo que nosotros tratamos también como ambiente. El más próximo o cercano se considera el medio. A su vez, el medio es considerado como un sistema, y este también tiene una nueva frontera que lo vincula con el universo.
Pero ¿cuál es la funcionalidad de la frontera? La frontera nos va a permitir entender cuáles relaciones son propias del sistema o qué relaciones existen con los elementos del sistema y cómo éste se interrelaciona con el medio o el entorno. Así se puede comprender más claramente el intercambio de energía que se hace con el medio y cómo ésta es consumida dentro del sistema. De igual manera, permite entender qué elementos el sistema entrega al medio y cómo el sistema afecta a su supersistema, que es su medio.